De esta mañana el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, inició acciones legales tras la muerte de 17 connacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. 17 mexicanos muertos, un gobierno que ya se cansó de mandar cartas y una demanda que apunta directo al corazón del sistema migratorio de Estados Unidos. El 13 de julio de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó lo que llevaba meses gestándose en silencio. Iba a dejar de pedir explicaciones por la vía diplomática y pasaría a exigirlas por la vía judicial. Detrás de ese anuncio hay 17 nombres, 17 familias rotas y un patrón que las autoridades mexicanas ya no están dispuestas a llamar coincidencia. Pero lo que empezó como una protesta por muertes en centros de detención se ha convertido en algo más grande, un choque directo entre dos gobiernos, con acusaciones de encubrimiento, negligencia y violencia de por medio. Y lo que se investigó en las últimas semanas apunta a que el número real de víctimas y las responsabilidades podrían ser mucho mayores de lo que se ha reconocido hasta ahora. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa entre México y Estados Unidos minuto a minuto, suscríbete. Todo se aceleró la mañana del 7 de julio en el este de Houston. Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, constructor, padre de 3 hijos y aficionado a la selección mexicana de fútbol, salió de su casa antes de las 6 de la mañana para recoger a su cuadrilla de trabajo. Llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos. Manejaba su camioneta blanca por el vecindario de Magnolia Park, de mayoría latina, cuando 2 vehículos negros, sin ningún distintivo visible de ICE, comenzaron a seguirlo. Con él viajaban su hermano Víctor y 2 compañeros más. Minutos después, un agente le disparó en el abdomen. Salgado Araujo murió horas más tarde en el hospital Bentau. La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional fue rápida. Dijeron que Salgado Araujo ni siquiera era el objetivo del operativo, que buscaban a otra persona y que él embistió con su vehículo a un oficial, quien respondió disparando. Pero aquí está el problema. Esa versión empezó a resquebrajarse casi de inmediato. Testigos que iban en la propia camioneta, junto con reportes de The New York Times, CNN y The Washington Post, sostienen algo distinto. Según ellos, el disparo entró por la ventanilla del copiloto, abierta, y Salgado Araujo no embistió a nadie. El abogado de la familia, Hugo Valderas Ibarra, recogió esos testimonios directamente de los 3 hombres que iban con él. El propio hijo mayor, Ronaldo Salgado, declaró que su padre no tenía antecedentes penales, algo que confirmó la oficina del fiscal de distrito del condado de Harris. Y hasta este 17 de julio, el Departamento de Justicia no ha publicado imágenes ni videos que respalden la versión de ICE. El alcalde de Houston, John Whitmire, pidió una investigación transparente e independiente y aclaró que la policía municipal no participó ni en la parada de tráfico ni en el tiroteo. El caso ya provocó protestas en las calles de la ciudad más grande de Texas y una recaudación de fondos para la familia organizada por LULAC superó rápidamente los $60,000. El jueves siguiente a la muerte, cientos de personas hicieron fila en una funeraria del East End para despedirlo. Muchos vestían de azul, cargaban rosarios y algunos llevaban mini balones de fútbol como tributo a su afición por el equipo nacional mexicano. Pero Salgado Araujo no es un caso aislado. Es el número 17 de una lista que el gobierno mexicano lleva construyendo desde 2025, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca. El canciller Roberto Velasco fue quien puso los números sobre la mesa. De 2025 a la fecha, 14 mexicanos murieron bajo custodia directa de ICE en centros de detención y otros 3 perdieron la vida durante operativos migratorios, como Salgado Araujo. Antes de esta escalada, México había enviado 11 notas de protesta formal exigiendo explicaciones. Ninguna recibió una respuesta que el gobierno mexicano considerara satisfactoria. Por eso, el 13 de julio, Velasco anunció ante los medios que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitaría el respaldo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias penales formales contra quien resulte responsable, tanto ante fiscalías estatales de Estados Unidos como ante el Departamento de Justicia Federal. Pero aquí no termina la ofensiva legal. México también anunció que promoverá acciones civiles contra las empresas privadas que administran varios de los centros de detención donde ocurrieron estas muertes. La Cancillería ya empezó a enviar cartas de cese y desistimiento, el primer paso formal antes de una demanda civil, dirigidas a esos centros. Y, en un movimiento que eleva el conflicto a un plano internacional, Velasco envió una comunicación directa a Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidiéndole que revise si estos casos cumplen con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que remita el asunto a los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es la parte que la mayoría de los reportes ha dejado pasar de largo. ¿Quiénes eran? ¿Cómo murieron? ¿Y por qué el patrón preocupa tanto a los investigadores mexicanos? Empecemos por dos casos que las propias autoridades mexicanas señalan como los más inquietantes de toda la lista. El 14 de enero de 2026, Ever Sánchez Domínguez, de 34 años, originario de Veracruz y sin antecedentes penales, fue detenido por conducir sin licencia válida. 2 días después, ingresó al centro de detención Robert A. Dayton, en Lovejoy, Georgia. Durante la revisión médica de ingreso, negó consumir medicamentos, padecer enfermedades o tener ideas suicidas. 3 días más tarde, a la madrugada, un oficial lo encontró con una ligadura atada a la litera de su celda. 2 enfermeras llegaron minutos después y ya no tenía pulso ni respiración. ICE clasificó el caso como suicidio. El otro caso es el de Roger Pérez Jiménez, de apenas 19 años, originario de Chiapas. Fue arrestado en Florida en febrero de 2026 por cargos estrictamente migratorios. El 16 de marzo, un mes después de su detención, fue encontrado inconsciente en los baños del centro de detención del condado de Glades, en Moore Haven, con una ligadura de tela alrededor del cuello. ICE también lo registró como un presunto suicidio. Según medios estadounidenses, era el detenido más joven en morir bajo custodia durante toda la administración Trump, y ese mismo centro de detención en Florida ya había sido cerrado en el pasado por las condiciones deficientes y denuncias de abuso. Porque 2 hombres jóvenes, uno de ellos detenido solo por una infracción de tránsito, terminan encontrados de la misma forma, con el mismo tipo de ligadura, en centros distintos. Esa es la pregunta que empuja a las autoridades mexicanas a exigir, en palabras textuales de la Cancillería, una investigación independiente. No lo llaman homicidio, no pueden. Pero tampoco aceptan la etiqueta de suicidio sin más. Y la lista sigue. Alberto Gutiérrez Reyes murió por un paro cardíaco tras semanas con una infección que, según los reportes revisados por el gobierno mexicano, no fue tratada a tiempo. Fue trasladado de un centro de detención a un hospital en California, donde falleció el 27 de febrero de 2026. Alejandro Cabrera Clemente falleció en Luisiana por un evento cerebrovascular, sin recibir estabilización oportuna para una hipertensión que ya tenía diagnosticada. José Guadalupe Ramos Solano, de 36 años, fue hallado inconsciente en el centro de detención de Adelanto, California, el 25 de marzo, y murió poco después en un hospital cercano. Aquí está el detalle que más ha indignado a organizaciones de derechos humanos en México. Según un análisis publicado por El Sabueso, de las 7 muertes de mexicanos registradas en lo que va de 2026, ICE solo ha publicado 5 informes formales de defunción. Y esos informes, según el propio análisis, anteponen el historial migratorio y penal de las víctimas antes de explicar las causas clínicas de la muerte. Es decir, primero justifican por qué la persona estaba detenida y después, casi de pasada, explican cómo murió. Pero lo que pocos han contado es que las cifras oficiales no siempre coinciden entre sí, y ese desajuste es, en sí mismo, parte de la historia. El propio canciller Velasco declaró que, entre 2025 y lo que va de este año, son 58 los fallecidos de distintas nacionalidades en centros de detención de ICE, de los cuales 14 son mexicanos bajo custodia directa. Pero una base de datos independiente, construida a partir de registros propios del ICE y consultada por medios mexicanos, documenta 27 muertes de personas mexicanas bajo custodia hasta abril de 2026, no 14. De esas 27, 18 se atribuyen a enfermedades, 6 a suicidios y 3 a otros hechos, incluyendo disparos. La edad promedio de los fallecidos en ese registro es de 45 años. El caso más longevo es el de Abelardo Avellaneda Delgado, de 68 años, quien murió en mayo de 2025, por lo que las autoridades etiquetaron como pérdida de conocimiento, sin que el personal de emergencias realizara, según ese registro, las maniobras de reanimación adecuadas. ¿Por qué la cifra que maneja la Cancillería mexicana no coincide con la que arrojan los propios registros del ICE? No hay una respuesta oficial a esa pregunta todavía. Lo que sí es un hecho documentado es que medios como el propio análisis de El Sabueso señalan que al menos 3 mexicanos fallecidos bajo custodia de ICE no aparecen reflejados en las listas que maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores. La discrepancia importa, porque cada nombre que falta en un conteo oficial es una familia que por ahora no tiene una demanda presentada a su nombre. Y hay otro nombre que conecta esta historia con un patrón todavía más amplio, uno que trasciende a los mexicanos. Según reportes de la revista People, Roger Pérez Jiménez no murió solo. Esa misma semana de marzo, murió también Mohammad Nasir Paktiawal, un padre afgano de 6 hijos que había colaborado con las tropas estadounidenses en Afganistán.
y que falleció menos de 24 horas después de ser detenido en Texas, frente a sus propios hijos. Pérez Jiménez fue, según ese conteo, la 13ª persona en morir bajo custodia de ICE solo en 2026 y la 42ª desde que Trump regresó al poder, sumando todas las nacionalidades, 42 personas, no todas mexicanas. Pero México es, con 14 o 17 casos según la fuente que se consulte, el país con más ciudadanos en esa lista. El fiscal federal Aaron Reitz, del Distrito Sur de Texas, salió públicamente por primera vez 9 días después de la muerte de Salgado Araujo para prometer una investigación exhaustiva. Fue la primera declaración pública de una autoridad federal estadounidense sobre el caso desde el 7 de julio. El FBI, según reportes de Telemundo del 16 de julio, solicitó una orden de registro relacionada con el caso, aunque los detalles de esa orden no se han hecho públicos todavía. El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, ha evitado publicar imágenes o videos del operativo, algo que sí ha ocurrido en otros casos similares de disparos por parte de agentes federales. Mientras tanto, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado clara la postura de su gobierno. Queremos una investigación del por qué fallecieron estos inmigrantes en centros de detención y los otros en un operativo, dijo el 13 de julio durante su conferencia matutina. También afirmó que su gobierno no puede limitarse a emitir cartas diplomáticas que no ofrecen resultados concretos frente a lo que calificó como una vulneración sistemática de los derechos de los connacionales. La postura de Sheinbaum representa un cambio de tono notable respecto a administraciones anteriores, que solían mantener estas disputas exclusivamente en el terreno de la diplomacia silenciosa. La pregunta que queda flotando es, ¿qué tan lejos puede llegar realmente esta ofensiva legal? Presentar una denuncia penal en fiscalías estatales de Estados Unidos no significa que esas fiscalías vayan a aceptar los argumentos del gobierno mexicano ni que se vayan a formular cargos. Cada autoridad debe revisar la información de forma independiente y decidir si existen elementos suficientes para abrir o ampliar una investigación. Associated Press fue clara en señalar ese matiz. La soberanía judicial estadounidense no se dobla automáticamente porque otro país presente una queja formal, por más documentada que esté. Pero el peso simbólico y político del movimiento es innegable. México está tratando de dejar constancia, en instancias domésticas, internacionales y ante Naciones Unidas, de que estas muertes no son hechos aislados, sino un patrón, y ese registro, exista o no una condena, queda. Especialistas consultados por medios mexicanos consideran que este caso podría convertirse en un referente para revisar los mecanismos de supervisión de los centros de detención migratoria, no solo para mexicanos, sino para las decenas de nacionalidades que hoy conviven en esas instalaciones bajo la misma administración. 17 nombres, 14 muertes bajo custodia, 3 durante operativos, una cifra oficial de 58 fallecidos de todas las nacionalidades, y un conteo independiente que asegura que solo entre mexicanos ya son 27. Una familia en Houston que sigue esperando que alguien le explique por qué el disparo entró, según los testigos, por una ventanilla abierta y no por un parabrisas embestido. Y un gobierno mexicano que por primera vez en esta administración decidió que las cartas ya no bastan. La demanda está presentada, la investigación de la ONU está solicitada. Lo que todavía no existe es una sola sentencia, un solo cargo formal, una sola respuesta que satisfaga a las 17 familias que llevan meses, en algunos casos más de un año, esperando saber exactamente qué pasó con los suyos.